Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Continuamos con la información a esta hora de la mañana, contándoles que el barómetro de abril del País y la cadena SER muestra una ligera recuperación del Partido Popular y el PSOE, que suben casi un punto cada uno, mientras Vox se mantiene. El Partido Popular se sitúa en el 31,1% y el PSOE con el 28,6%, ambos todavía por debajo de sus resultados en las generales del año 2023. Vox, por su parte, alcanza un 18,7%, acumulando una subida de 6,3 puntos desde julio del año 2023. La encuesta apunta a que la posición de Sánchez contra la guerra de Irán está trasladando votos de Sumar al PSOE. Las transferencias de los antiguos votantes de Sumar hacia los socialistas se han disparado del 6% al 16% en 2 meses. El bloque de derechas sigue claramente por encima del 50% y mantiene una ventaja holgada sobre el de izquierdas. Sumar cae al 5,8% y Podemos al 2,7%, niveles mínimos históricos. Entre los dos suman el 8,5%, casi 4 puntos menos que cuando concurrieron juntos en el 2023. Se acabó la fiesta de Albice Pérez, también retrocede hasta el 1,6%. La correlación de fuerzas no cambia. Si hubiera elecciones ahora, el Partido Popular y Vox gobernarían con mayoría amplia. Bueno, ya les he dicho a ustedes muchas veces que en España hay 3 casas de encuestas, bueno, porque suelen acertar más que las otras. No siempre, en algunas elecciones hay otras que han tenido mejor resultado en sus pronósticos, pero por regla general el histórico pues tiende a mostrar que Sociométrica, GESOP y 40DB pues son las encuestas que tienden a ser más fiables. Tienden, eso no quiere decir que siempre lo sean. Bueno, pues ayer publicaba El País la encuesta para las generales de 40DB y el resultado es que todos los partidos bajan menos Vox, que sube con fuerza desde el 13 hasta el 19, es decir, multiplica por 1,5 sus votos. El Partido Popular estaría pues un puntito y pico por debajo de sus resultados de 2023 y el PSOE estaría 2 puntitos y pico por debajo de sus resultados de 2023, eso sí, a costa de fagocitar a todo lo que tiene la izquierda. Es decir, el PSOE no se hunde porque quien se está hundiendo son sus socios de la extrema izquierda a la extrema izquierda del PSOE. Y todo eso lo está absorbiendo el PSOE para amortiguar su propia caída, y aún así baja. Y por supuesto la extrema izquierda pierde mucho más de la mitad de sus votos y de eso solo una parte se va al Partido Socialista. Bueno, pues tenemos que solo Vox sube, todos los demás bajan, pero si leen ustedes o escuchan ustedes o ven ustedes los medios dependientes del PSOE y del PP, están todos diciendo: Dios mío, frenazo de Vox. Dices, pero tíos, ¿estáis de coña? ¿De qué frenazo habláis? Si Vox es el único partido que sube con respecto a 2023. ¿Queréis hablar de frenazo? Hablemos del frenazo de la izquierda, que se está hundiendo gracias a Sánchez. Va a ser lo único que Sánchez haga bueno en su mandato, que es destruir a la izquierda española, espero que para muchísimo tiempo. Hablemos de frenazos. El PP, que resulta que baja con respecto a 2023, o sea, con el peor de los gobiernos, el más traidor, el más corrupto, el más ladrón, el más putero de nuestra historia, y el PP baja. Dices, o sea, ¿cuán inútil hay que ser para que, teniendo a Sánchez en el gobierno, el PP baje con respecto a 2023? Y el único partido que sube es Vox, que es el único que va a pecho descubierto a la trinchera a foguearse contra el Partido Socialista. Y además lo hace teniendo que aguantar las campañas de la prensa progre de izquierdas, de la prensa progre de derechas, es decir, del 95% de los medios de comunicación. Y a pesar de todo, Vox multiplica por 1,5 sus resultados, mientras que PP, PSOE y lo que hay a la izquierda del PSOE bajan. Bueno, pues oiga, no está mal, ¿no? En fin, ¿cómo serán los problemas de este país
para que, a pesar de todo, a pesar de las campañas, a pesar de la evidente desproporción en medios de comunicación, a pesar de todo, Vox siga creciendo como la espuma y los demás, incluido el principal partido de la oposición, bajando. Como dato anecdótico, pues ahora mismo si llegan ustedes a casa, ponen las distintas cadenas y no encuentran a ninguna entrevista con algún rebotado de Vox, pues entonces tiren la televisión, porque es que, o llamen al servicio técnico, porque seguro que está mala. Es un bombardeo con gente que a nadie le importa. Pero si se puede encontrar en no sé qué pueblo perdido de no sé dónde un rebotado de Vox, ahí que le entrevistan 600 veces si hace falta. Bueno, pues a pesar de todas esas campañas bastante infantiles, por otro lado, resulta que en el primer trimestre del año Vox ha crecido en 2.000 afiliados. Bueno, pues no está mal, te quitas a unas cuantas rémoras, una docena, 2 docenas, y a cambio 2.000 personas más, pues que quiere trabajar para ver si España puede tener solución. Vamos, yo creo que Vox está haciendo el negocio del siglo. Es más, yo seguiría con el intercambio, venga. 2.000 afiliados nuevos, toma, otros 24 rebotados. Hala, a dar la lata a otro lado. Bueno, hoy preguntamos por la corrupción en nuestra libre encuesta. Porque ya saben que esta semana tenemos el juicio de la Kitchen, esa operación de espionaje tipo Mortadelo y Filemón que puso en marcha el Partido Popular en época de Rajoy. Y eso lo tuvimos ayer, la sesión inaugural del juicio, y hoy tenemos la sesión inaugural del juicio contra Ábalos, Koldo, Aldama, por una de las subcausas de la macrotrama de corrupción de Pedro Sánchez. Así que nos toca semana judicial, semana de hablar de corrupción de ambos partidos. Y por eso preguntamos en la libre encuesta de hoy: ¿quién creen ustedes que es más corrupto? ¿El PSOE, el PP, los dos igual, ninguno de los dos? Ayer, en la sesión inaugural del juicio de la Kitchen, pues el PSOE fue a tratar de suspender el juicio para ver si estiran el chicle. O sea, fue hace 10 años lo de la Kitchen. Pues les debe de haber parecido poco. Escuchen. El Partido Socialista pidió este lunes la suspensión del juicio del caso Kitchen en su primera sesión ante la Audiencia Nacional. La abogada del partido reclamó reabrir la investigación contra la exsecretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, y su exmarido Ignacio López del Hierro, ambos imputados en el año 2021 y posteriormente sobreseídos. El PSOE argumentó que es necesario profundizar en la conexión política de la presunta trama y afirmó que Cospedal fue informada por el entonces presidente Mariano Rajoy del éxito de la operación de destrucción de pruebas. Por su parte, la defensa del exministro Jorge Fernández Díaz pidió la nulidad parcial del auto de apertura del juicio y reclamó que la Audiencia Nacional se declare incompetente por falta de conexión entre el caso Kitchen y el caso Tándem de Villarejo. También denunció que su cliente declaró durante el secreto de sumario creyendo que tenía acceso a toda la información cuando no era así. El tribunal deberá resolver estas cuestiones previas antes de que el juicio entre en la fase de fondo. Pues si antes de entrar en otras cuestiones, ese detallito que han escuchado ustedes de declarar un acusado ante el juez cuando el caso está sometido a secreto de sumario sin haber tenido la posibilidad de conocer toda la causa, pues bueno, yo no sé si efectivamente eso es motivo de nulidad o no es motivo de nulidad. Imagino que en algo afecta al derecho de defensa. Pero bueno, ilustra bastante bien cuál es la estrategia del exministro del Interior de Rajoy, que es intentar anular las acusaciones contra él por defectos de carácter formal.
La estrategia del PSOE, pues tratar de estirar el chicle, tratar de que se llame otra vez, se impute otra vez a Cospedal y a su marido, y bueno, pues con eso patada adelante y a seguir alargando la cuestión para tener ahí el máximo de tiempo posible la espada de Damocles de la Kitchen sobre el PP. Y el PP a todo esto, pues diciendo que bueno, que todo eso, cuando le preguntan, que no tiene nada que ver con la etapa Feijóo, que todo eso es del pasado, que con la etapa Feijóo no hay en el partido corrupción. Bueno, en fin, no sé, podemos preguntar en la Diputación de Almería a ver si hay corrupción en el partido en la etapa Feijóo, pero el caso es que, hablando de la Kitchen, pues efectivamente Feijóo con la Kitchen no tiene nada que ver, salvo una cosa, que es que Feijóo sigue paseando a Rajoy por los mítines. Feijóo sigue exhibiendo a Rajoy como si fuera un activo del partido. No sé si considera que es un activo del partido o que lo es lo suficiente como para pasearle por los mítines, pues entonces habrá que concluir que le parecen bien a Feijóo las cosas que se hicieron durante la etapa de Rajoy, ¿no? Y que no le avergüenza a Feijóo lo suficiente esto de la operación Kitchen como para prescindir de la figura de Rajoy. No sé. Bueno, y el PSOE a todo esto, ¿qué? Pues hoy empezamos con el juicio de Ábalos. Siguen saliendo cosas en los periódicos, mensajes de Koldo, mensajes de Ábalos, fragmentos de cosas que han ido soltando en las entrevistas. El caso es que hoy se sientan en el banquillo y que con mucha probabilidad pues van a recibir un veredicto de culpabilidad, salvo que nos encontremos con alguna sorpresa de pacto de última hora con la Fiscalía Anticorrupción. Yo que ellos llegaría a algún pacto, porque si no se van a comer bastantes años en la cárcel, tanto Ábalos como Koldo. Hoy creo que inaugura la lista de testigos que tienen que declarar el hijo de Ábalos. Hijo de Ábalos, que aparece en transferencias detectadas por la UCO a la trama, pero que no ha sido imputado en nada de la causa de corrupción. Vamos a ver qué es lo que da de sí el juicio. Desde luego, entre un partido, el PSOE, y el otro, el PP, pues vamos a tener noticias judiciales pues para los próximos 2-3 meses. Por cierto, yo no he dicho qué opino de la libre encuesta de hoy. ¿Quién es más corrupto? ¿El PSOE o el PP? Pues no he dicho nada hoy porque ya lo he dicho muchas veces. Yo creo que hay una diferencia, pero abismal, o sea, de varios órdenes de magnitud entre el PSOE y el PP. En el PP hay mucha corrupción, mucho corrupto, pero el PP no es una maquinaria dedicada exclusivamente a la corrupción. El PSOE sí. Es más, en el PP pues tienen la buena costumbre de cuando les detectan corruptos, entonces inmediatamente, ya sé que lo hacen muchas veces por cobardía simplemente, pero bueno, mira, es positivo. Se cogen, se desmarcan y no, yo con ese nada, que dimita, no hay ningún problema. Y si es preciso le crucifican, incluso aunque no haya nada contra él. Ejemplo, Camps. Ejemplo, Rita Barberá. O sea, que ahí el PP se quitó de en medio y dejó que les crucificaran a los dos. En el PSOE no, en el PSOE detectan a un corrupto, detectan a un sinvergüenza y encima cierran filas con él. Ya solo le dejan caer cuando la cosa es... no sé, que ya es insostenible. E incluso en ese caso dejan pasar un tiempo y luego le rescatan. Ejemplo, los corruptos de los ERES. ¿Recuerdan ustedes la operación de este fin de semana para rescatar a un soldado americano en Irán? No man left behind, no dejaremos a nadie atrás. Bueno, pues el PSOE aplica eso mismo con sus corruptos, nunca dejan a nadie atrás. El PP los deja a todos. Bueno, hablando de Irán,
Ya les comenté ayer, bueno, ya les comenté en semanas pasadas que el senador Lindsey Graham, que es uno de los que más influencia tiene en materia de política exterior en el Senado americano y en el Partido Republicano, e incluso en el entorno de Trump, pues lleva muchas semanas pidiendo que se adopten sanciones contra España. Por ejemplo, llevarse las bases de Morón y Rota a Marruecos. Ya les comenté a ustedes ayer que el Washington Examiner, que es una revista de orientación conservadora, pues estaba pidiendo abiertamente que Estados Unidos dé un escarmiento a Pedro Sánchez. Escarmiento, por supuesto, que se lo darían en nuestro culo. Pero es que hoy el Wall Street Journal publica un artículo que me parece todavía más preocupante que las otras invectivas, porque es el Wall Street Journal quien lo publica, que no es precisamente el medio portavoz de la fachosfera, y en ese artículo además pues no pide sanciones, pero lo que dice, pues no hay más remedio que concluir que llevará a sanciones de un tipo o de otro. Escuchen. El Wall Street Journal publicó un artículo que señala a España como la excepción entre los aliados de la OTAN en el conflicto en Irán. Según el diario estadounidense, Reino Unido, Italia, Alemania, Portugal e incluso Francia están colaborando directamente con Estados Unidos en la operación, mientras España se mantiene al margen y ha cerrado incluso su espacio aéreo a los vuelos militares estadounidenses relacionados con la guerra. El artículo retrata a España como el único gran aliado occidental que se niega a participar de ninguna forma en el esfuerzo colectivo, en un momento en que hasta países históricamente reacios como Francia han optado por la coordinación con Washington. La pieza del Wall Street Journal suma otra voz de peso al aislamiento internacional de Sánchez, que en las últimas semanas ha acumulado críticas de la Casa Blanca, el Senado republicano y ahora de la prensa financiera más influyente de Estados Unidos. Resulta que el resto de países europeos, pues hay unos que están cooperando abiertamente y hay otros que mantienen una retórica de no cooperación, tipo Francia, tipo Italia, tipo Reino Unido, pero luego cooperan. Ejemplo, Reino Unido, pues mucha retórica de no cooperación, pero la base de Diego García es una de las que parten los bombarderos americanos para soltar su carga sobre Irán. Y el Wall Street Journal dice que el único país que mantiene una retórica pública de no cooperación y luego, por debajo, está no cooperando, es España. Pues no sé ustedes, pero me da la sensación de que eso nos está poniendo en una diana, ese artículo de Wall Street Journal, mucho más que lo que pueda decir el Washington Examiner o lo que pueda decir el senador Lindsey Graham. Nos están diciendo que somos el único país de la OTAN que no ha prestado ayuda a Estados Unidos. Bueno, pues no sé, pero vamos, yo que las grandes empresas españolas que tienen intereses en Estados Unidos, pues me ataba a los machos. Además, yo si tuviera pasta para invertir en acciones de alguna empresa, que no las tengo, ni nunca la he tenido, pues desde luego en lo que no se me ocurriría invertir es en grandes compañías españolas con intereses en Estados Unidos, porque son uno de los principales candidatos a recibir en su culo la patada que Trump, sin ninguna duda, le va a dar a Sánchez en el momento oportuno. Hablando de bofetadas dialécticas, claro, pues ayer una persona que fue condecorada por Rodríguez Zapatero anunció públicamente que renuncia a la condecoración que recibió hace ahora 16 años.
David Harris, exdirector ejecutivo del American Jewish Committee y el líder de organizaciones judías más condecorado en la historia de los Estados Unidos, anunció la renuncia a la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil que el gobierno español le concedió en el año 2010. Harris lo comunicó en redes sociales con un mensaje directo. España se ha convertido en la nación más virtualmente antiestadounidense y anti-israelí de Europa, y dado que hay mucha competencia, eso es decir mucho. La renuncia se produce en plena crisis diplomática entre España y Estados Unidos por la negativa de Sánchez a ceder las bases de Rota y Morón y el cierre del espacio aéreo español a vuelos militares relacionados con la guerra contra Irán. Harris, que lideró la American Jewish Committee entre el año 1990 y el 2022, acumula más de 25 condecoraciones de gobiernos extranjeros a lo largo de su carrera. Su decisión se suma a una cadena de gestos internacionales que retratan al aislamiento de España entre sus aliados tradicionales. Bueno, pues es un gesto meramente simbólico, pero que indica cómo están las cosas. Alguien que recibió la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil de manos de Moratinos y Rodríguez Zapatero en 2010, pues anuncia que renuncia a esa condecoración, que la rechaza, la devuelve, en protesta por la actitud antiamericana y anti-israelí de Pedro Sánchez, a la que calificando a España del país que peor está en ese aspecto. Vamos, que somos el país más nazi en estos momentos. Pues, no sé, no es precisamente para sentirnos orgullosos. Y de nuevo nos pone en la diana. Pedro Sánchez, que se enfrenta a multitud de casos de corrupción porque ha convertido su país, ha convertido su familia, su partido y su país en un pozo de corrupción, pues supongo yo que prefiere pasar a la historia como una víctima de el fascismo americano israelí, vamos, como un mártir, antes que pasar como un corrupto, que es lo que es. Y bueno, parece que se está dedicando con denuedo a esa labor. Lo que pasa es que creo que no va a pasar a la historia como mártir. Acabará cayendo de mala manera, pero pasará a la historia como lo que es: un corrupto y un traidor a su país. Y por supuesto, alguien que ha sabido siempre aliarse con lo peor de lo peor dentro y fuera de España. Y terminamos este bloque con una noticia que ayer comentaba de pasada en la tertulia, porque la acababa de ver, pero que no habíamos comentado en el bloque informativo, que es la corrección de rumbo que parece que está en marcha en el Partido Demócrata, o que por lo menos algunos miembros del Partido Demócrata americano intentan poner en marcha. Escuchen. Axios publica que los demócratas que aspiran a la Casa Blanca en el año 2028 quieren olvidar buena parte de sus posiciones del año 2020 y esperan que los votantes hagan lo mismo. Los líderes del partido han cambiado sus posturas sobre seguridad fronteriza, DEI, delincuencia, cambio climático y los confinamientos por la COVID-19. El giro es un reconocimiento implícito de que la agenda progresista que impulsaron durante el mandato de Joe Biden les costó las elecciones del año 2024. El cambio de rumbo refleja la magnitud de la derrota demócrata frente a Trump. El partido que hace 4 años defendía políticas de fronteras abiertas, recortes a la policía y medidas DEI en todas las instituciones, intenta ahora desmarcarse de ese legado antes de las elecciones de medio mandato de noviembre y de la carrera presidencial del año 2028. El problema es que esas posiciones quedaron registradas y sus rivales republicanos no tienen intención de dejarlas olvidar. Bueno, resulta curiosa esta noticia y le estaba dando vueltas ayer por la tarde porque seguramente han visto ustedes que pues desde el bando progre, tanto los progres de izquierdas como los progres de derechas, la campaña contra Trump es continua. Haga lo que haga Trump, pues
evidentemente va a conducir al mundo al desastre, va a ser terrible para todos y además malo para él mismo porque los republicanos van a perder. Llevan con esta matraca 10 años. Y seguro que han oído ustedes la matraca de... bueno, sí, es verdad que la criminalidad es la más baja desde hace 125 años en las ciudades americanas. Y es verdad que por primera vez en 50 años han salido más inmigrantes ilegales de los que han entrado en el país. Y es verdad que la bolsa va bien, y es verdad que la economía va bien, y es verdad que se crea más empleo del previsto. Pero verás tú qué castañazo se va a llevar en noviembre porque Trump es un fascista y la gente le odia. Seguro que han escuchado ustedes. Evidentemente estoy haciendo una caricatura, pero ese tipo de razonar en algún progre de izquierda o de derecha. Y claro, de repente ves la noticia de que el Partido Demócrata trata de corregir el rumbo ideológico y renunciar a todo lo que había defendido en 2020 y dices, anda de leche. Pero no dicen que seguro que en noviembre se va a pegar un castañazo el Partido Republicano por culpa de Trump. Entonces, ¿para qué necesitas corregir el rumbo? Pero no dicen que Trump se va a meter un castañazo en Irán, que Irán está ganando la guerra, que hay que ver... Entonces, ¿para qué necesitas corregir el rumbo? Si en noviembre se va a meter un castañazo Trump y si Irán va a humillar a Estados Unidos y todas esas cosas que decís, pues entonces no hace falta hacer nada, ¿no? Trump se estrellará solito, el Partido Republicano con él, y en noviembre mayoría absolutísima del Partido Demócrata y las siguientes presidenciales las ganamos de calle, ¿no? ¿Para qué necesitas corregir el rumbo? Pues porque todo en el Partido Demócrata es propaganda desde hace muchísimo tiempo. Trump, verás tú, en las elecciones de medio mandato de noviembre. En las elecciones de medio mandato de noviembre, el Partido Demócrata, si no corrige rumbo, se va a meter una castaña brutal. Precisamente porque toda la basura que defiende el Partido Demócrata desde hace 10 años es lo que ha hecho que Trump se vea impulsado. Trump y el Partido Republicano de Trump. Y todo el posicionarse con los enemigos de Estados Unidos al final se paga en Estados Unidos. Así que, por supuesto que el Partido Demócrata tiene que corregir el rumbo si quiere no ya ganar en noviembre las elecciones de medio mandato y las presidenciales en 2028. No, simplemente si quiere no desaparecer. Ahora, ¿va a poder el Partido Demócrata cambiar el rumbo? Pues ayer, como me decía un seguidor, el Papa del Té Verde, que se llama así, su nick, el Partido Demócrata no va a poder cambiar el rumbo, porque está secuestrado por su ala más radical, esa gente que apoya pues a sujetos como el alcalde de Nueva York, como Alejandra Ocasio-Cortez, que es la Yolanda Díaz de allí. No va a poder ya cambiar el rumbo el Partido Demócrata. En todo caso, a lo mejor puede dividirse en dos. Pero cambiar el rumbo, muy difícil cuando estás secuestrado por tu ala radical porque tú has dejado que te secuestren. Que por cierto, es lo que le pasa a la izquierda en España y en otros países europeos. Bueno, hacemos una breve pausa publicitaria y nos vamos a las noticias de las 8.